Héctor, ¿me confirmas que está el símbolo que se está grabando? Sí, está ok, Claudia, estamos grabando. Súper. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra tercera sesión de los cafés científicos del año 2021, que hemos titulado Cambio climático en el pasado, presente y futuro del norte de Chile. ¿Ya? Este ciclo de café científico hemos querido contextualizarlos en dos iniciativas que nos hemos adjudicado recientemente en el SEASA. Una de ellas es el proyecto CLAP, que significa Planificación de la Acción Climática, que es un proyecto que busca generar información que contribuya a la planificación climática efectiva a nivel regional, nacional e internacional, ¿ya? Este proyecto tiene una duración de 5 años y su objetivo es estudiar la sensibilidad al cambio climático y a la variabilidad climática de los diferentes componentes de la biosfera, atmósfera, hidrosfera y ecosistemas marinos y terrestres. Y el otro proyecto que nos hemos adjudicado es el Núcleo Milenio Upwell, Surgencia Costera, Ambientes Locales y Efectos Duraderos. Es un centro interdisciplinario enfocado en el estudio de las dinámicas a largo plazo e interconexiones. Perdón, es que estoy admitiendo personas. Es un centro interdisciplinario enfocado en el estudio de las dinámicas a largo plazo e interconexiones entre procesos oceanográficos, atmosféricos, hidrológicos, ecológicos y sociales, ¿ya? Este proyecto, este núcleo milenio, tiene una duración de 3 años y va a hacer investigación científica en la zona centro-norte de Chile. Su objetivo es estudiar la surgencia costera en el sistema de la corriente de Humboldt en Chile durante los últimos 12.000 años, sus impactos en ambientes y sociedades y sus efectos duraderos. Buenas tardes a todos. Les vamos a contar un poco quién es Eugenia, la persona que va a dictar esta charla. Bueno, Eugenia es bióloga y doctora en ciencias biológicas. A lo largo de su carrera se ha centrado en entender los mecanismos que han modelado la evolución de los ecosistemas áridos y semiáridos de Sudamérica a diferentes escalas temporales. Conjugando cuerpos teóricos y metodologías, ha desarrollado una agenda de investigación en ecología histórica. Esto le ha permitido desarrollar una perspectiva integrativa y fresca para entender cómo se retroalimentan los sistemas biofísicos y sociales en Chile desde el terciario hasta el antropoceno, perdón. Muchas gracias, Héctor, por presentar a Eugenia. Bueno, Eugenia es la directora del Núcleo Milenio Upwell, así que hoy día nos va a deleitar con esta charla. Les voy a pedir que por favor apaguen sus cámaras y sus audios y al final vamos... Perdón, me silencié yo misma. Al final vamos a dar tiempo para las consultas, ¿ya? Las instancias de los cafés científicos, justamente lo que buscamos es acercar la ciencia a las personas que componen nuestra sociedad, a ustedes. La idea es que lo hagamos en un lenguaje simple, accesible para todas las personas, y justamente es que si hay dudas, consultas y preguntas, tenemos toda la disposición para responderlas. Así que sin más palabrería, los dejo con Eugenia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer hacer charlas de divulgación y difusión. Y bueno, quería compartir con ustedes algo que se ha desarrollado en la perspectiva Upwell también y en otros centros que hemos colaborado, y que es sobre el antropoceno. ¿Ya? ¿Me confirman si se ve bien, etcétera? Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Excelente. Entonces la charla de hoy día es Antropoceno en Chile, sus huellas en el norte de Chile. ¿Ya? O sea, lo que vamos a hacer es un poquito una bajada para entender cómo se ve este fenómeno, particularmente en una región de Chile. No vamos a hablar de todo Chile, sino que solamente del norte. Ya, esto siempre me pasa cuando cambio
la pantalla. Bueno, yo creo que casi todos estamos familiarizados o hemos escuchado lo que es antropoceno, ¿ya? Y en general es un concepto bastante debatido, pero se baraja la definición como un capítulo de la historia que refleja el impacto creciente y acelerado de las actividades humanas sobre la Tierra en competencia con las fuerzas geológicas naturales. O sea, están 1 a 1, o quizás 2 a 1, o sea, el humano está gobernando más el sistema terrestre. Pero un corolario importante de esto, del antropoceno, es que el planeta está funcionando de un modo que no tiene analogía en el pasado. Y esto suena un poco preocupante, pero ahí vamos a ir desarrollando esta idea, ¿ya? Y es tanto que el planeta no está funcionando con una analogía en el pasado, que hay colegas muy creativos y han desarrollado ecuaciones para reflejar esto. Y una de estas es cómo opera el planeta o el sistema terrestre con todos sus componentes antes de lo que nosotros vamos a considerar antropoceno, donde el cambio en el estado de la Tierra a través del tiempo es una función de las fuerzas astronómicas, de las fuerzas geofísicas y de la dinámica interna. Pero cuando nosotros nos centramos en el antropoceno, entramos en este estado, los cambios en el estado de la Tierra, o sea, del sistema terrestre a través del tiempo, es una función de las sociedades. Yo no voy a decir sociedades industrializadas porque después nos vamos a ir dando cuenta por qué lo omito. Y es importante acá de que las fuerzas astronómicas, geofísicas y la interacción de la dinámica interna van a tender a cero, o sea, cada vez van a ir perdiendo más protagonismo en el control del sistema terrestre. Y quizás la bandera de guerra, creo que sí se dice, del antropoceno, o cómo se manifiesta en nuestro bagaje que tenemos o que lo percibimos también, es el cambio en las temperaturas, ¿ya? Acá abajo se muestra una reconstrucción desde el año 300 hasta el año 1900, y lo que uno ve es que, claro, la temperatura ha variado antes, pero a partir más o menos del año 1800 y algo, 1850, año de nuestra era, la temperatura comienza a incrementar. Y esto se ha atribuido básicamente a las actividades humanas, ¿ya? Entonces, esta es la gran manifestación a nivel global que todos tenemos conciencia de que está ocurriendo. Pero una de las cosas súper preocupantes es que por primera vez en la historia de la humanidad y quizás del planeta, nos vemos obligados a considerar que hay un riesgo, o sea, estamos en peligro, ¿ya?, de desestabilizar este sistema terrestre, o sea, cambiar esas ecuaciones que nosotros estábamos viendo al principio, ¿ya? Y básicamente esto se relaciona a lo que llamamos a los límites planetarios. Y estos límites planetarios se refieren a límites, o sea, son umbrales, que aseguran la estabilidad del sistema terrestre en relación a 9 procesos súper importantes que están acá: el cambio climático, biodiversidad, uso del agua dulce, etc. O sea, uno los podría ir repasando. Pero y este es el límite, ¿ya? En azulito. Pero cuando nosotros los traspasamos este límite de alguno de estos factores, estamos poniendo en riesgo la habitabilidad del sistema terrestre. Pero ojo, para los humanos, o sea, eso hay que ser súper concreto, ¿ya? Y específico para decirlo. Y una de las cosas que más llama la atención es que el planeta durante mucho tiempo, miles de años, se encontraba, imagínense, en este campo que está acá, ¿ya?, que es la parte histórica, se encontraba oscilando en este espacio completamente. En algún momento se desvía, ¿ya?, llega al borde y enfrenta 2 caminos si nosotros traspasamos estos sistemas planetarios. Uno es, si los traspasamos completamente, caemos en un hoyo de inseguridad, probablemente ya no es
seguro habitar el planeta, o otro, un espacio seguro donde nosotros, las sociedades en el futuro, las próximas generaciones sí van a lograr subsistir. Pero una de las cosas más debatidas en relación al antropoceno es cuando se inicia. ¿Ya? Yo creo que en esta charla no vamos a comprometernos con ninguna fecha en específica, porque en realidad como no tiene mucho sentido en el contexto que nosotros, por ejemplo, en Abwell vemos antropoceno. Pero sí hay ciertas características. Se ha visto que muchas funciones del sistema terrestre han ido cambiando de manera acelerada. Fíjense en las estrellitas amarillas, ¿ya? Estos son los sistemas, las tendencias en procesos clave del sistema terrestre, y han ido en aumento, ¿ya? Y esto se ha visto muy, muy acelerado a partir del año 1950, o sea, después de la posguerra. ¿Ya? Pero también hay cosas que han ido cambiando antes, durante la revolución industrial, o sea, sobre todo la cantidad de CO2 en la atmósfera. Pero llama la atención algo, es que todos estos cambios que uno ve acá en el sistema terrestre están muy ligados a cambios en tendencias en procesos socioeconómicos. Por lo tanto, si bien es cierto, no es un ejercicio riguroso matemático de atribución, uno puede atribuir directamente estos cambios en el sistema terrestre a las actividades humanas, ¿ya? Y de hecho, uno se podría preguntar, ¿somos todos los que estamos contribuyendo a esto? La respuesta es sí, no, tal vez. Y de hecho, sí lo que se tiene claro es que el motor del antropoceno es el rápido y sostenido crecimiento socioeconómico global. O sea, es crecimiento poblacional que se ve, que empieza a manifestarse a partir de la revolución industrial más o menos en adelante. Y el Producto Bruto Interno de las economías globales, ¿ya? Pero cuando yo les decía, todos estamos contribuyendo al antropoceno, y les dije, sí, no, tal vez, es que se ha visto que los países OECD, que son las economías más prósperas, más adineradas, son las que contribuyen más. ¿Ya? Y ojo que uno dice, no, nosotros no en Chile, no estamos contribuyendo. Esta base de datos se construye en el 2010, cuando Chile entra a ser país OECD. Por lo tanto, cuando uno revisa la planilla de cómo se generan estos gráficos, Chile sí está contenido en esta curva de los países OECD. Por lo tanto, sí somos un país que está contribuyendo de manera importante al antropoceno. Pero esta idea de que es el crecimiento poblacional y el Producto Bruto Interno, la economía, el consumo, el crecimiento poblacional, también hace que desde las ciencias sociales haya una crítica fuerte a la conceptualización del antropoceno, que está muy ligada a ver cómo estos cambios en el sistema terrestre se reflejan en los registros paleoecológicos o geológicos, ¿ya? Y dada esta relación entre crecimiento poblacional y tasas de consumo, debería decir ahí, y producción, ha habido la crítica de que el antropoceno podría llegarse a llamar mejor el capitaloceno, porque en realidad está impulsado por estas ansias de tener y tener más, y muchas veces se homologa al extractivismo. Y quizás uno de los ejemplos más intuitivos para ver este impacto y esta relación que existe con crecimiento, con este motor que es crecimiento económico, crecimiento poblacional, es el caso de los pollos, ¿ya? Si nos fijamos en la curva azul sólida y en la curva azul segmentada, muestra la tendencia del consumo de pollo en general desde el año 1960 hasta el año 2015, creo, en Inglaterra. Y se ve que, a diferencia de los otros
elementos cárnidos que uno puede comer, han crecido de manera muy, muy acelerada. Pero lo que se vio revisando los tamaños de los huesitos de distintos pollos, que en el año 57 el pollo era así como chiquitito, en el 78, o sea, en la década de los 70 fue para engordar a los pollos, se invirtió mucha energía y mucho dinero para hacerlos más robustos, o sea, también alimentar más gente, y en el 2005 ya definitivamente los pollos están muy, muy gordos. Entonces, esta cosa, uno puede ver que, claro, la cosa entre crecimiento poblacional y consumo y producción están muy ligadas entre sí con los cambios que nosotros podemos ver en el registro y atribuirlas a las actividades humanas. Pero hay una cosa que en la discusión, como les decía, ya está bien, el antropoceno se inicia en la revolución industrial o se inicia la gran aceleración, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, uno también tiene que ser más crítico. ¿En qué sentido? Tomemos el ejemplo de Roma. Este típico refrán que dice, Roma no se construyó en un solo día. Y esto es para reflejar la constancia y perseverancia a la hora de afrontar una tarea costosa. Entonces hay quienes, y esta es la perspectiva que nosotros más destacamos dentro de Upwell, porque es nuestra mirada de larga duración, es que el antropoceno tampoco se puede generar de un día para otro, o sea, el año 1750 y 1749 era Holoceno y en el año 1750 ya es Antropoceno, ¿ya? Como se está tratando de enfrentar el Antropoceno en su formalización. Entonces nosotros creemos que el Antropoceno tampoco se hizo en un día, que es un proceso largo de constantes transformaciones que han ejercido las sociedades en el planeta. ¿Ya? Y esto no significa que nosotros seamos que todas las sociedades han transformado el planeta de la misma forma, ni con la misma intensidad, sino que nosotros no estamos fijando en la tendencia, sino cómo se va acumulando el conocimiento y esas herencias ecológicas que van dando cuenta del antropoceno. ¿Ya? Y una de las cosas no es que nosotros seamos brillantes y a nosotros se nos ocurrió, pero la cosa es que sí hay perspectivas a nivel globales que muestran cómo el antropoceno o cómo las distintas cambios tecnológicos durante los últimos 200.000 años han traído efectos o impactos en el ambiente y que se van acumulando, ¿ya? Como por ejemplo la extinción de megafauna, por aquí está el arroz, por ejemplo, y esto tiene implicancias también en la composición de la atmósfera. Por lo tanto, no deberíamos solamente enfocarnos en un espacio de tiempo tan acotado como los últimos 200 años, que es lo de la revolución industrial en adelante, sino que mirar un poquito más atrás y ver cómo ha evolucionado este conocimiento, porque no se genera de un día para otro, y estas herencias ecológicas. Pero esto es a lo global, ¿ya? Pero si bien es cierto que el antropoceno no se crea de un día para otro, pero tampoco hay evidencia que indica que tampoco es espacial ni temporalmente homogéneo. O sea, el antropoceno, entre comillas, no es igual en China que en África, ¿ya? Y este es un súper buen ejemplo de ver cómo dos estructuras espaciales o imágenes o transformaciones se parecen demasiado, pero son en lugares totalmente distintos y procesos totalmente distintos. Este es un relave en Chuquicamata, ¿ya? Y este es un campo de cultivo de arroz en China, ¿ya? Entonces, lo que cada vez es más evidente que el antropoceno no es un proceso universal, ¿ya? No hay solamente un antropoceno para todos, y que tiene sus manifestaciones regionales y locales. O sea, ¿por qué? Porque involucra sociedades y todas las sociedades no son iguales. Y en ese sentido,
quiero llevarlos a un concepto que está muy relacionado a esto de que no todo lo que es global se manifiesta de la misma forma, que es el proceso de globalización. No es que haya pronunciado mal, sino se llama así. Y es que hay procesos globales que se adaptan a la realidad local. ¿Para qué vamos a leer lo que está ahí arriba? Sino que enfoquemos en el ejemplo de la Coca-Cola. La Coca-Cola es conocida en todo el mundo, prácticamente creo que como en 2 países no hay Coca-Cola, pero es conocida en todos lados. Pero, por ejemplo, para vender Coca-Cola, la publicidad adapta el marketing a la realidad nacional. Por ejemplo, las latas de bebida en Chile están con la selección chilena, en México con la selección mexicana y en Francia con la selección francesa. Por lo tanto, el mismo producto o el mismo proceso Coca-Cola se adapta o se vende y se manifiesta de manera muy distinta en estos 3 países. ¿Ya? Entonces, quedémonos en la mente que la globalización también es una propiedad muy importante dentro del antropoceno. No podemos mirar todo como un gran paquete. ¿Y esto por qué? Como ya les había dicho, es porque el antropoceno tiene sus raíces en el comportamiento humano, ¿ya? No es cualquier cosa, no es solamente mirar un registro que encaje con una teoría o que encaje con una fecha. Estamos invocando, cada vez que hablamos de antropoceno, a procesos sociales que interactúan con lo biofísico, ¿ya? Y la interacción entre humanos y ambiente es que es cómo se adaptan, cómo dependen y modifican el ambiente, es espacial y temporalmente idiosincrática, es única. Pueden haber patrones generales, pero es única. Y esto quizás quedaría mucho más claro cuando uno compara, por ejemplo, Chiloé con Venecia. O sea, ¿qué tienen que ver? O sea, ¿qué cosa en común tienen? Bueno, hay ciertas convergencias, son lugares totalmente distintos, pero solucionan de la misma manera la escasez de espacio para asentamiento, edificando sobre el agua, por ejemplo. Pero en Santiago, por ejemplo, la escasez de espacio, que es el mismo país, se aborda construyendo en verticalidad, o sea, en edificio. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas uno tiene que tratar de sopesar o de tener en mente cada vez que uno invoca antropoceno. ¿Ya? Y esta cosa de que hay diferencias espaciales y temporalmente idiosincráticas, porque estamos hablando de humanos, hace de Chile que sea un país súper entretenido para ver el antropoceno. Porque a través de toda esta franja delgada tenemos una diversidad cultural, climática y paisajística inmensa. Por lo tanto, podemos ver el mismo fenómeno de una manera, o sea, con manifestaciones muy diferentes o quizás algo convergentes. Eso es en eso es lo que estamos trabajando. Pero eso es lo interesante, ¿ya? Pero lo más interesante es ver esto en el tiempo, o sea, poniéndose unos lentes que uno pudiera ver miles de años hacia atrás, ¿ya? Y ver cómo se ha transformado nuestros territorios. Y en este sentido, Chile es un país que ha avanzado harto en esta materia. Aquí tenemos la anamnesis, que es el término médico para los signos y síntomas que tiene un paciente. Entonces le vamos a hacer un diagnóstico al antropoceno y este ejercicio se ha hecho, ¿ya? Especialmente para los últimos 30 años. ¿Ya? Ahí se manifiestan cambios en los regímenes de precipitaciones, de las lluvias, la cantidad de agua que hay en los ríos, las invasiones biológicas, la frecuencia de incendios y cómo estos emiten CO2 a la atmósfera,
la urbanización, la pérdida de biodiversidad y la emisión de contaminantes, y muchos otros procesos más, pero estos son algunos nomás para ilustrarlo. Pero quizás el ejercicio más entretenido, entre comillas, es que en Chile sí hemos abordado con estos lentes de que Roma no se hizo en un día, ¿ya? O sea, el Antropoceno no se hizo en un día, y hay algunos artículos que abordan a nivel regional y en la larga duración, o sea, en este trayecto de miles de años, cómo han interactuado las sociedades y qué impactos han generado y cómo esto les ha impactado a las sociedades, o sea, la interacción ambiente-humano, pero pensando todo el tiempo que esto genera herencias culturales y herencias ecológicas. Y acá se los dejo solamente por si quieren revisarlos, y son ejercicios que se han involucrado varios investigadores de Apple, ¿ya? Y yo los quiero invitar a revisar de manera más o menos rápida cómo vamos a contrastar esto, ¿ya? Y básicamente el ejercicio o el cuento que iremos desarrollando durante los últimos minutos es, bueno, está bien, existe el antropoceno, sí, tiene raíces en el pasado, sí, pero vamos a comparar regiones que están muy cercanas entre sí, pero que tienen señales distintas. Y en esto me quiero concentrar en el norte de Chile, comparando la costa versus el interior, ¿ya? Y esto se ha logrado a través de estudios con arqueólogos que estudian los registros arqueológicos y los paleoecólogos que estudian lagos, registros que salen de lagos o de otras naturalezas, registros de otra naturaleza, ¿ya? Pero ahora centrémonos en la costa, ¿ya? Y no sé si se acuerdan que yo les dije que uno de los motores del antropoceno es el crecimiento poblacional. Entonces, como para resumir un poco o contener dentro de esta lectura de los miles de años, nosotros hemos tomado como un buen indicador de este motor antropocénico los cambios en el tamaño poblacional durante los últimos miles de años, ¿ya? Y esto, por ejemplo, en la costa son durante los últimos 15.000 años. Y uno básicamente lo que ve es que desde que se coloniza la costa, de aquí en adelante, que aquí está el presente, la población ha ido variando en sus niveles, ¿ya? Eso es todo. Pero ¿qué ha pasado en la costa? ¿Ya? Y esto probablemente la Carola ya se los contó. Si bien es cierto, no desarrollaron estas actividades que transforman enormemente el paisaje, que son las que en realidad, las que destaca la literatura, que tiene que ser cambios gigantescos en el CO2, cambio en el uso de suelo, emisiones de metano, y cosas muy, muy gigantescas que tengan relevancia global. En la costa, las sociedades se asentaron en lugares muy específicos, en bahías protegidas, y la subsistencia se basó en el consumo de todas estas delicias del mar, ¿ya? Y fueron súper enfocados en esta explotación, ¿ya? O sea, no explotación en el sentido malo, sino que para la subsistencia. Y probablemente el consumo reiterado de algunas especies, como por ejemplo el loco, pudo haber influido también en la composición hacia el presente de los ecosistemas costeros. Eso es algo que en Apple estamos tratando de abordar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es más o menos preliminar. Pero sí, una cosa que ha sucedido es que
el consumo reiterado de estos moluscos y de mamíferos y de pescado han ido acumulando desechos en lugares específicos, lo que ha generado los conchales, ¿ya? Estos conchales arqueológicos. Y más allá de la herencia cultural que esto representa, como esta acumulación genera suelos que no son producidos por factores naturales, son suelos antropogénicos. Por lo tanto, se consideran, y así se ve en otras partes del mundo con asentamientos muy marcados en la costa, que son marcadores también del antropoceno, son síntomas de un antropoceno pre-revolución industrial o pre-gran aceleración o Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y esto tiene un montón también de implicancias, porque se lleva al continente nutrientes que no están disponibles, algunos carbonatos, fósforo, nitrógeno, pero también cambian definitivamente la morfología de la costa, y quizás es muy evidente en algunos lugares donde los conchales llegan a tener 4 metros y asentamientos actuales se han establecido, valga la redundancia, sobre estos conchales. Por lo tanto, son un elemento del paisaje y también son un testimonio de los impactos de las actividades humanas. Pero durante el presente, toda esta cosa de la caza y recolección se ha visto, y creo que desde la industrialización se ha visto muy alterada, y cambia el impacto humano en los sectores costeros. Y una de esas es la industrialización que se ha hecho en lugares muy específicos: Tocopilla, Puchuncaví, Iquique, Antofagasta. Y acá lo que se intenta demostrar que toda esta cosa de los suelos antropogénicos se deja de lado con la industrialización y con la colonia, y se instaura un nuevo régimen de interacción con el ambiente, y es la industrialización. Y acá lo que se intenta reflejar es la carga de polución, ¿ya? Estos son por metales traza, y son metales que no están disponibles, que tienen muy pocas concentraciones en el ambiente de manera natural. Y se ve que cuando las actividades industriales comienzan, las zonas de sacrificio que llamamos, que son espacios del antropoceno, comienzan a incrementar de manera muy acelerada. Y esto nos está dando cuenta de otra evolución dentro de los sectores costeros que está desacoplada a estos casi 12.000 años de interacción con la forma de generar suelos antropogénicos. Ahora nos vamos a mover rápidamente hacia el interior. Voy al interior del desierto de Atacama, o específicamente en el norte de Chile. Acá vemos, hagamos un diagnóstico rápido del motor. Vemos que durante los últimos 13.000 años la población ha fluctuado, más o menos bajos niveles, y en algún momento, cerca de los 4.000 años, la población comienza a incrementar en intensidad. Y esto más o menos se inicia, o sea, se aprecia durante el inicio de la agricultura, ¿ya? Y acá vemos, por ejemplo, una reconstrucción de cómo ha ido cambiando la intensidad de la agricultura, ¿ya? Durante los últimos 3.500 años en el norte de Chile, y vemos que las grandes transiciones ocurren en periodos muy específicos, como la expansión inca, la colonización y la industrialización, y obviamente con el inicio de la agricultura, ¿ya? Y en este sentido, lo que uno ve es que en la medida que se van generando o se van incorporando innovaciones para desarrollar la agricultura, se van añadiendo nuevas transformaciones en el paisaje, ¿ya? Por ejemplo, cuando se inicia la agricultura, se inicia la minería, y también la generación de urbes, o sea, no urbes como las conocemos, como Santiago, como Concepción, o como La Serena, pero sí asentamientos más permanentes con construcciones.
Después se empieza a criar camelios, se introducen plantas de otros lados para comenzar a cultivarlas, se empieza a hacer la irrigación, y esto ya implica un manejo muy deliberado de los recursos hídricos. Posteriormente se comienza a hacer cultivos con los algarrobos, que en teoría, o lo que estamos viendo, empiezan a fertilizar las áreas de cultivo, por lo tanto se transforma el ciclo del nitrógeno, que es sumamente importante. También se comienzan a generar minería con hornos de fundición, lo que también tiene implicancias para la calidad del aire o de la contaminación dentro a nivel hemisférico, me atrevería a decir. Posteriormente se agudiza o se intensifica mucho más el manejo de canales y del agua de manera muy intencionada. Se generan cultivos en terrazas, o sea, ya se interviene de manera más o menos intensiva el paisaje. Se comienza a utilizar en torno a los 900 años, 1000 años, guano como un fertilizante, o sea, se está llevando cosas de la costa para fertilizar el interior del norte de Chile. Se comienzan a generar además variantes de cultivos, ¿ya? Que antes, en este momento habían sido introducidos, pero acá se empiezan a generar variantes propias, locales. Y posteriormente con el camino del Inca también ocurren cosas, o sea, por ejemplo, aquí no se nota mucho, pero es como generar la primera carretera panamericana, o sea, conectaron desde Ecuador hasta Talca, más o menos. Entonces son cambios que uno de repente los ve como, no, en realidad son de baja intensidad, claro, probablemente si uno los pone en esta curva de la gran aceleración se ven bajos, pero no son menores. Y con la colonización ya la cosa cambia. Prácticamente todas estas cosas se dejan, algunas se mantienen, pero se instaura una nueva forma de relacionarse con el ambiente. Ya no se echa mano a la herencia cultural y se añaden nuevas prácticas, como por ejemplo, ya el agua ya no es canalizada de esta manera, sino que introducen molinos y cosas por el estilo, y se introducen también ganado y plantas del viejo mundo, lo que también tiene una implicancia sobre la biodiversidad. Y cuando uno siempre, por supuesto, los que somos del área más de las ciencias de la Tierra, siempre estamos tratando de ver cómo esto se manifiesta, que una cosa son las transiciones culturales, y que vemos, y uno puede hipotetizar sobre los efectos que tiene, pero vemos que cuando uno empieza a mirar los registros, se ven cambios importantes. Por ejemplo, después de la introducción, aquí está la curva de población, y se ve que después de la introducción de las plantas cultivables, la proporción de estas comienza a aumentar, y esta proporción, esta frecuencia siempre es a desmedro de la vegetación nativa. Por lo tanto, tiene esa connotación, se altera de alguna manera la diversidad local. Posteriormente con la colonia se introducen ahora especies muy diferentes, como por ejemplo la alfalfa, que antes no existían acá. Esta última curva muestra cómo comienza a intensificar el uso de estos algarrobos como fertilizantes naturales que además también protegen con la humedad los cultivos. Por lo tanto, se va incrementando. Y acá abajo, que es un registro específicamente para bofedales, si bien es cierto, para antes de la colonia no se nota mucho, no hay grandes cambios, se ve que a partir de la colonia, cuando se introducen animales diferentes, como las cabras y cosas por el estilo, también se incrementa la incorporación de o sea, de especies que son introducidas, como por ejemplo aquí tenemos el trifolium, que marca definitivamente
un desequilibrio con respecto al manejo de los bofedales en las alturas. Y solamente para terminar, yo les mostraba de cómo había marcado este cambio entre antes de la colonia y después de la colonia en la costa, con estas configuraciones de zonas de sacrificio y cómo implican. Y para que vean la diferencia, acá esta es una curva más o menos similar a la que les mostré para Puchuncaví de los niveles de contaminación. Y acá se ve que a diferencia de la costa, los registros muestran que los niveles de contaminación comenzaron a incrementar mucho antes de la colonia y del Inca, porque en estos sectores sí se hacía metalurgia y con estos hornos que les contaba de fundición y con otros hornos mucho más sofisticados. Sin embargo, durante la colonia en adelante, los niveles de contaminación por estos elementos trazas comienza a incrementar de manera acelerada. Y quizás este es el ejemplo más claro que se tiene sobre el impacto preindustrial de las sociedades en la contaminación, porque deja de ser el aire como natural a partir del año 1000 más o menos, ¿ya? Entonces de ahí ya se empieza a inyectar un montón de elementos que naturalmente no ocurren en la naturaleza. Y bueno, para ir terminando, quería darles algunos mensajitos como que uno se quedara más allá de los detalles de cada uno de los registros o de las transiciones, etcétera, sino que elementos claves. Nuestras decisiones y comportamientos han modulado los sistemas biofísicos, y en esto tenemos que ser súper claros que nosotros hemos visto las decisiones y el comportamiento a través de los niveles demográficos. El antropoceno, debemos entenderla como una emergencia planetaria, ¿ok? Pero con matices locales, acuérdense de la globalización, ¿ya? Que deriva de procesos que han funcionado ininterrumpidamente desde tiempos precolombinos. Obviamente han habido cambios en las intensidades y desacoples de repente. Los síntomas tienen sus raíces en procesos que han aumentado en intensidad, ¿ya? En el caso del norte de Chile, vemos que sobre todo posteriormente a la colonia, cuando se instaura una nueva forma de interactuar sociedad con ambiente. Nuestra historia de la relación humano-ambiente puede entregar elementos para delinear una opinión pública mejor informada sobre la evolución socioambiental de Chile. Y eso es fundamentalmente crítico cuando uno ve la última figura de que en realidad los niveles de polución de los últimos siglos es una versión acelerada de un proceso que ya se había iniciado antes. Y algo que puede sonar un poco como mensaje vacío, pero no lo es, y es la invitación de por qué nosotros abordamos el antropoceno, es que debemos replantear nuestra relación con el planeta y los otros. O sea, los otros, lo biofísico, por ejemplo, con los ecosistemas, etc. Y esto es sumamente importante, porque ¿se acuerdan de los espacios operativos seguros? Cuando estábamos en el borde, nos íbamos para este hoyo, nos íbamos para el otro, porque debemos asegurar estos espacios seguros para los futuros sistemas socioecológicos chilenos y también planetarios, y de esta forma delinear principios para el manejo sostenible de sus sistemas biofísicos, ¿ya? Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia, por la excelente charla, súper clara. Y ya tenemos una pregunta. Eric levantó la mano y quiere hacer una consulta y luego le vamos a dar la palabra a otra persona. Eric, ¿puedes abrir tu micrófono?
Ok, sí, buenas tardes. Voy a quedarme con la cámara apagada porque estoy con un internet extremadamente sensible para no gastar recursos. Bueno, lo primero, Eugenia, felicitarte por tu bellísimo trabajo. En realidad es fascinante lo que haces. Yo soy de un área distinta, yo soy del mundo de la física, soy de otra especialidad en la universidad, pero quedo fascinado con estos cafés porque me interesa mucho la antropología. Oh, se nos cayó Erika. Lo perdimos. Se desconectó. Ahí parece que volví. Ahí volvió. Ay, volviste, Ahí, sí. ahí volví, ya, ok. Ya. Así que, bueno, felicitaciones, realmente fascinante tu trabajo y felicitaciones a los que organizan estos cafés, que son realmente muy, muy instructivos y muy, muy entretenidos. Eugenia, solamente tómalo como un consejo de papá. ¿Ah? En varias de tus gráficos, cuidado con las unidades de medida, porque tú escribes los años, por ejemplo, de izquierda a derecha, 3.500, 3.000, 2.500, etc. Estamos hablando, ¿no es cierto?, desde el presente, pero abajo cuando colocas la unidad de medida dices miles de años. En realidad son solamente años, porque ya los miles los tienes en el gráfico. Sí, Si colocas en miles de años, tienes que multiplicar por 1000 los números, entonces estaríamos hablando de 3 millones de años en vez de 3.000. ¿Ah? Sí. Ese detallito nomás. ¿Ah? Y sí, felicitaciones. Gracias. Siempre los pongo como 3.4, 4, y por la presentación, no sé por qué no le puse kiloaños, que siempre están puestos en kiloaños. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Acá Pedro Sangüesa escribe en el chat: felicitaciones, puedes incluir un listado de artículos que recomiendas para leer y profundizar. Sí, se los voy a dejar a Héctor y a ti para que después se puedan quizás publicar asociados al video o algo así. Sí. Yo dejé ahí el correo, también nos pueden escribir ahí si es que tienen algún otro requerimiento. Carlos Olavarría tiene una consulta. Sí, oye, Kenia, yo también te quiero felicitar, súper buena la charla y una temática que en realidad hace tiempo como que quería escuchar una charla para como actualizar y súper interesante también la temática que van a abordar en el núcleo Milenio Upwell y creo que va a tener como bastante aplicabilidad. Un poco como decías la última parte, o sea, pensando en la relación en que estamos o debemos de cambiar con todo nuestro entorno. ¿Sabes qué? Me llamó la atención uno de tus gráficos que mostraste hasta al final y que estaba relacionado con la contaminación. Y no sé si nos puedes contar un poquitito más sobre ese, porque estos niveles de, si me acuerdo de haber visto bien a la derecha, estaba mercurio, creo que fue mercurio. Mercurio, plomo, cobre y arsénico, yo no recuerdo si arsénico o... Pero pucha. Claro, pero eran 3, sí. Entonces, me llama la atención el que se detecten a tantos años atrás. O sea, yo tenía la impresión de que era un uso relativamente un poco más moderno y quizás más sofisticado en cierta manera en cuanto a herramientas, en cuanto a cómo llegar a utilizarlos para que después queden registrados en... No recuerdo bien si que explicaste cómo quedan registrados, en qué tipo de sustrato. Pero me llama la atención que es bastante atrás, antiguo y cómo podría descartarse, no sé, concentraciones naturales en el ambiente debido, qué sé yo, a algún tipo de fenómeno natural. Si a lo mejor nos podrías contar un poco más sobre eso. Sí, gracias por la pregunta. Mira, resulta que estos son acumulación de estos metales, ya sean glaciares, registros lacustres, o sea, en sedimentos de lago y en sedimentos de bofedales. Básicamente eso. Entonces, una de las cosas que se hace es medir la concentración de estos elementos y de varios más cada cierto intervalo dentro de este registro, y se tienen
no sé, en el año 1800 y tanto había esta concentración. Pero siempre se mide un poquito más atrás de lo que uno quiere, del periodo que quiere representar. ¿Por qué? Y que no haya actividad humana para poder calcular los niveles naturales de la depositación de estos metales. Pero una de las cosas que ha ocurrido, y eso por honor al tiempo no lo dije, es que en el interior del desierto de Atacama, y desde Iquique hasta La Serena más o menos, la metalurgia prehispánica fue importante y súper concentrada en el cobre, ¿ya? O sea, es algo que, por eso digo, hay cosas que están súper arraigadas a nosotros, o sea, el cobre ha sido un elemento importante. Entonces se ha hecho mucha fundición, y en tiempos prehispánicos también se hacía harta fundición, y por lo tanto la acumulación de estos metales en los registros que nosotros vemos refleja la actividad de la metalurgia prehispánica. No significa en ningún caso que haya sido de una manera extractivista, o sea, como buscando un bienestar económico. Al contrario, la metalurgia en los Andes se hace con un carácter ritual, por lo tanto es otra harina de otro costal. Entonces, eso es lo que nosotros reconstruimos y vemos las tendencias. Y a partir de la colonia, claro, ahí se introducen nuevos intereses para desarrollar la metalurgia. Ahí es como llevar metales a la corona, y después la industria para explicar el producto de un bruto interno para incrementarlo. Gracias, Eugenia. Delante vi que Marcelo tenía la mano levantada. No sé si quería hacer una pregunta, Marcelo. ¿O fue un error? Marcelo, si soy yo, Marcelo Olivares, no había levantado la mano, pero la iba justo a levantar ahora. Entonces, Te leyó la mente. aprovecho, sí. Oye, felicitarte por la presentación. La verdad que, como decían recién, es realmente fascinante. Yo no soy del área de la ciencia en sí, soy economista o de formación economista. Pero me llama mucho la atención a propósito también de estos, cómo logran desde los cambios en el ambiente hacer estimaciones o tener una idea sobre las poblaciones que existían. ¿Cómo logran, digamos, o cuáles son esas relaciones respecto como de la escala para llegar a ciertos números o distinciones entre periodos, estos mismos procesos? Eso por un lado. Y la otra pregunta que quería hacerte era, más bien si es que esto es siempre la evidencia desde el ambiente o también como más bien como desde la arqueología o desde ciertas, no sé, como trazo de epigenéticos, de cambios o en ese sentido igual. Ya, voy a empezar por la segunda, que la tengo más fresca. Soy un cargador, pero te estoy escuchando. Ya, sí, no, tranqui. En general utilizamos registros ambientales, como son lo que decía los sedimentos de los lagos de otra naturaleza. También se analiza el registro arqueológico. Existe la intención de empezar a mirar cosas ya más genéticas, es algo que por ejemplo ya se ha avanzado, otros colegas que pero no son de Apple, pero sí han ido explorando, por ejemplo, qué implica domesticar, o sea, hacer un maíz silvestre, convertirlo en una especie cultivable y doméstica para la sociedad, básicamente. Entonces se trata de combinar distintas líneas de evidencia, nunca quedarse solamente con una. Además que también son súper fragmentarias, o sea, lo que te ofrece el registro arqueológico es una parte, lo que te ofrece el registro ambiental o paleoambiental es otra. Entonces ahí uno tiene que ir jugando con las evidencias. Y por eso de repente no tenemos una línea perfecta como para ver una curva desde 1750, que como buen economista tú sabrás que es donde empiezan los registros. Entonces, los registros históricos. Entonces, claro, por eso se ve bonito el mono.
para atrás más difícil. Y la cosa con los niveles demográficos es una perspectiva metodológica que existe dentro de la arqueología y lo paleoambiental, es de reconstruir a partir de las fechas radiocarbónicas que uno hace los registros arqueológicos, el nivel poblacional, y basándose en el supuesto que entre más material descarta una sociedad, más probabilidad tengo yo de encontrar material para datar, por lo tanto reflejo de la intensidad de uso de paisaje más bien, pero guarda esa relación. Súper, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Paloma Núñez quiere hacer una consulta. Sí, muy interesante, y también de qué manera se integra. Son como observaciones también que uno tiene en el ambiente y pensar cómo era en el pasado, cómo es ahora y cómo va a ser después. Quería conocer un poco tu reflexión acerca de la basura. Finalmente, igual el hábito es como muy similar, el conchal con el basural que tenemos cerca de la casa, pero también como desde esta integración de conocimientos, ¿cómo lo ven ustedes? Es súper buena la pregunta, porque en realidad los humanos vamos a dejar siempre huella, siempre hay algo que nos vamos a usar, ¿ya? Sea lo que sea plástico, sea concha, sea, no sé, algo. La cerámica, por ejemplo, que queda destrozada en la superficie del desierto, súper fragmentada también, uno podría considerar que es basura. Pero claro, cuando uno lo mira después dice, no, este es vestigio de nuestros antepasados. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre vamos a dejar, pero también es una huella, ¿ya? De ver cómo no, y de hecho es como casi, como si fuera un libro la basura, ¿ya? Porque, por ejemplo, me paso el rollo de que, ¿qué pasaría si vamos a un basural en el 2030? No, ya, en 2050. Ya, 2050. Entonces encontramos dentro de un estrato del basural un pedazo de diario que dice 2005. Y después empezamos a subir dentro del basural y vemos otro estrato y empezamos a ver puras mascarillas. Ah, claro. Está el contexto de la pandemia, por ejemplo. Entonces te va narrando la basura lo que está pasando, o cuáles son las prácticas, cuáles son los materiales preferidos. Entonces yo creo que tiene una connotación muy negativa para nosotros porque implica contaminación, pero también es un testimonio de los comportamientos, ¿ya? Entonces tenemos esta relación entre amor y odio con la basura. Y otra cosa importante que también desde el punto de vista antropoceno es el plástico y cómo se generan estos otros suelos antropogénicos, que son los que ya en sus suelos, o sea, en sus estratos, tienen bolsas de plástico y son suelos consolidados. Por lo tanto, insisto, tenemos una relación de amor y odio, pero él no es nuestro descriptor, finalmente. Gracias. No sé si tienen más consultas que hacer a Eugenia. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? En el chat les dejamos un link a una encuesta que para nosotros es muy importante que ustedes la puedan responder, porque eso nos permite mejorar las acciones de divulgación que hacemos, las charlas, los cafés científicos, así que no se olviden. Pedro Sangüesa quiere hacer una consulta. Disculpen, recién tenía que mandar mensaje porque mi internet estaba muy mal, así que no me atrevía, pero ahora voy a ver qué resulta. Quería consultar por esto de la huella a nivel de escalas más globales como bioma o ecosistemas. Si con la información que logran reunir se puede hacer esto. Yo trabajo en contaminación lumínica todo el día, así que nosotros somos capaces con imágenes satelitales de tener ya mapeado el planeta completo y el nivel
por lo menos de contaminación. No tenemos hechas las correlaciones con niveles de tolerancia de distintas especies, pero si hubiera más recursos se podría probablemente hacer sin demasiada dificultad, por lo menos lo básico. Pero en este caso, mirando hacia atrás, el impacto sobre ecosistemas o cuáles fueron los que han sido destruidos o reemplazados por otros, ¿esa escala se puede hacer con esta especie de paleo y bioarqueología? Sí, y de hecho hay al menos 3 iniciativas en las que estamos involucrados, en que la idea es llegar a una reconstrucción global de esto. Obviamente, claro, nosotros relevamos lo regional, pero no para decir que nada se explica a nivel global, sino que también para saber que hay cosas que son regionales, pero también existe este patrón global. Y sí hay 3. Hay Human Traces, que es una nuevita que apareció hace poquito, que ojalá podamos conversar con ellos, y nosotros con Claudio y Antonio Maldonado participamos también en una que se llama People 3K, y en esta estamos viendo, por ejemplo, las huellas, el cambio de uso de suelo, y cómo se relaciona esto con la demografía. O sea, existe ese espíritu y la energía también. Pero claro, es súper lento, porque no todos los lugares tienen la misma intensidad de muestreo o de resoluciones, por ejemplo. Ojalá tuviéramos un satélite del pasado para que nos pudiera ayudar un poquito más. Gracias. Aquí veo otra, Marcelo Olivares tiene la mano levantada. Eugenia, yo de nuevo, tuve que me robé las preguntas, pero tenía otra que había anotado por ahí y tenía que ver con tú destacas como la diversidad geográfica y climática de Chile, ¿cierto? Para observar estos cambios o esta historia finalmente, ¿cierto? De la interacción del humano con el medio ambiente. Y yo te quería preguntar si es que además nuestro país, en particular el norte, porque siempre se escucha mucho de que la condición de aridez preserva bien las momias y todo esto, ¿cierto? Entonces, quizás que también tuviera a lo mejor condiciones que a ustedes les permita observar algo que además no solamente tiene que ver con las particularidades que tú mencionabas del antropoceno en los distintos lugares, sino que desde acá que permita alimentar también como este conocimiento a un nivel más global, considerando a lo mejor condiciones de preservación o de algo de eso. Hay algo de eso. O sea, siempre el desierto de Atacama en general es un lugar privilegiado para preservar sobre todo lo orgánico y lo arqueológico. Eso es súper cierto, ¿ya? Pero también hay otras líneas de evidencia que nos permite en realidad restarle eso a la lectura de los datos. Y que, claro, por ejemplo, centrémonos en la minería, ¿ya? Que es como algo que tiene mucha continuidad a través del tiempo en nuestra historia. En el norte se desarrolla muy tempranamente la minería, 3.250 años atrás más o menos, ¿ya? Y en Chile central, desde La Serena hasta más o menos Temuco, esto empieza mucho más tarde, como casi 1500, 2000 años después. Entonces ahí uno puede decir, bueno, en realidad no es explicable por el grado de preservación. Por supuesto que de repente las cosas pueden ir cambiando, de repente no es 2300 o 1500, sino que es 1800, pero así, a esta escala, 300 años es grano fino, a esta escala de milenios, pero eso. Gracias. Eugenia, Miguel Gallardo dice felicitaciones Eugenia, excelente charla con los patrones de comparación y registros históricos expuestos con sus huellas en el norte de Chile. Gracias don Miguel por su comentario. Don Raúl Carmona quiere hacer una consulta. Le doy la palabra. Encantado, gracias. ¿Me escuchan?
Sí. Hola, Raúl. Hola, mira, te felicito con una pena porque no pude llegar a tiempo y lo tenía agendado hace semanas y estoy inscrito hace unos días y tengo una pena enorme por no haber podido participar. Espero que esté grabado porque debe haber sido espectacular. Y yo tengo mucho... Yo soy copiapino, soy hijo del norte, mis padres fueron colonizadores de Bahía Inglesa hace bastante más de medio siglo. Yo nací en Bahía Inglesa prácticamente y viví con los conchales y me pregunté desde chico cómo tanta concha de loco había llegado a ese lugar. Y bueno, con el tiempo lo entendí. Recorrí mucho el norte por profesión y por placer. Siempre me gustó mucho el buceo y la navegación y bueno. Y tengo una experiencia que me llama la atención y que es principalmente que todas las colonizaciones modernas, entre comillas, se han ubicado en los lugares donde antiguamente estaban nuestros ancestros costeros, siempre. Y hay una relación con el agua, en primer lugar, muy importante, y bueno, con la seguridad del mar, en todos los lugares donde en este momento hay población humana y balnearios y qué sé yo, siempre debajo hay restos de nuestros ancestros. O sea, ellos lo eligieron primero, y eso yo lo entiendo. Y me habría encantado escucharte un poco más porque me habría contestado varias preguntas que tengo por historia. Yo soy más biólogo digamos, que antropólogo, pero siempre me ha gustado. Me explico, yo buceé hace muchísimos años en el norte y decía, bueno, la evolución son los anzuelos de hueso que tengo, después los anzuelos de concha y después los de cobre. Y los anzuelos de concha decía, pues choro, zapatos, sí, claro, los vi, los tuve en mi mano, pero yo también buceé y en zonas del norte había viejas que pesaban 8, 10 kilos. Y yo decía, ¿cómo este anzuelo de concha va a aguantar una vieja de 10 kilos? No, no se va a romper. Bueno, parece que ellos las elegían de una manera muy especial. Tenían un poco más. Te felicito y espero poder escucharte nuevamente. Encantado. O sea, gracias, Raúl. Mira, y de hecho hiciste una súper buena acotación y que algo que claro, uno trata de acortar un poco la presentación para no extenderse demasiado. Y es muy cierto que hay reiteración en los patrones de uso del espacio. O sea, la costa, los lugares que actualmente existen, puertos o balnearios o ciudades, siempre han sido habitadas. Lo mismo pasa con las minas. Las minas en no sé, Chuquicamata, han sido lugares reiteradamente visitados. O sea, la colonia o sea, desde ahí en adelante no hemos aprovechado de este conocimiento. Por eso yo hablaba de la herencia cultural que queda. O sea, no es por nada que comenzamos a incrementar esta tasa porque ya sabemos dónde están las cosas. Correcto. Gracias. Gracias. Ahí quiero aclarar una cosa. Yo no soy la arqueóloga, por si acaso. Sí, justamente la Paloma Núñez del SEASA acaba de publicar la dirección el link, el enlace a la charla que hizo Carola Flores, que sí es la arqueóloga. Por si acá. ¿Sí? Había un comentario de Rodrigo Larraguibel. Hola, saludos desde Guanaquero, demasiado interesante la charla. Bueno, Rodrigo es cliente frecuente de los cafés científicos y de hecho hemos hecho cafés científicos en el restaurante que él tiene en Guanaquero, así que gracias, Rodrigo. Hay que repetirlo después de la pandemia, entonces. Sí. Pedro Sangüesa comenta, Eugenia, si necesitas explorar opciones satelitales te puedo poner en contacto con algunos usuarios avanzados en otros países. Gracias, sí. Eso. Bueno, no sé si tienen más comentarios, más preguntas, aprovechen, si no ya vamos a ir finalizando esta actividad. No se olviden responder la encuesta que les pusimos en el chat. Yo te quiero dar las gracias, Eugenia, por esta charla. Parece que no tenemos más comentarios. Y los quiero, antes de retirarnos,
y agradecer nuevamente a Eugenia por la excelente charla. Quiero dejar los invitados para el próximo evento de este ciclo de charlas que hemos titulado Cambio climático en el pasado, presente y futuro del norte de Chile. La próxima charla la va a dictar el doctor Antonio Maldonado, que pertenece al SEASA, y se titula El clima del pasado en el norte chico y su aporte a la comprensión de las actuales tendencias de cambio climático. Esta charla es el 26 de mayo a las 19 horas, así que los dejo cordialmente invitados. Voy a ver unos comentarios. Gracias a los que respondieron la encuesta. Te están dando las gracias Claudia Latorre, Francisca y Delia. Bueno, les agradezco a todos y a todas por estar aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Chao. Gracias a todos, excelente.